Gracias por sintonizar nuestro mensaje semanal. Si deseas apoyar directamente el Ministerio de Rancho en Español, lo puedes hacer a través de nuestra página web o por mensaje de texto. Tu generosidad es de gran impacto y nos ayuda a continuar avanzando la causa de Cristo en nuestra comunidad hispana. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Y continuamos con esta serie titulada Identidad. Y en esta serie estamos viendo cómo la sociedad juega un papel importante en la formación de nuestra identidad. También estamos viendo cómo de la forma en que nosotros construimos nuestra identidad basado en lo que percibimos de nosotros mismos y cómo es que en realidad Dios nos ve. La sociedad tiene una opinión y sí influencia en tu vida. La forma en que nosotros nos vemos también tiene algo que ver en nuestras vidas. Pero lo más importante es cómo Dios nos ve. Ahí es donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra identidad. Y hoy nos vamos a enfocar en el segundo tema, que es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y la forma en que nosotros nos vemos o nosotros nos autopercibimos nos ayuda a construir parte de nuestra identidad. Es una perspectiva que nosotros tenemos. Y aquí tengo un espejo que me va a servir de prop ahora. Todos tenemos un espejo en nuestra casa. Y si no tienes un espejo, a veces agarras tu teléfono y lo pones en selfie mode y comienzas lo ocupas para peinarte, para hacerte tu maquillaje. No sé para qué tanto ocupamos el teléfono nos sirve para todo. Pero aquí tengo este espejo que si me paro enfrente yo me puedo ver físicamente cómo soy. Si me doy vuelta puedo ver un poquito los ángulos de atrás. Y durante la pandemia yo aprendí a hacer algo. Aprendí a cortarme el pelo yo solo, porque obviamente en ese tiempo estaba medio difícil poder cortarse el pelo. Y los primeros cortes, bueno, todavía de vez en cuando se me pasa un poquito la navaja, pero los primeros cortes yo tenía que ocupar todavía hasta la fecha ocupo un espejo secundario cuando quiero ir aquí. Entonces me acuerdo que estaba así con la máquina. No sé si a ustedes les ha pasado a eso, que comienzan a utilizar otro espejo y que la mano, en lugar para ir para el lado donde tú quieres, agarra para el otro lado. Porque lo estás haciendo de una forma inversa con el espejo. Ahora ya pasaron varios años, ya me acostumbré, tengo mi espejo y me lo corto como nada. Pero las primeras veces, ese ángulo que no me lo podía dar un solo espejo, tenía que tener el otro espejo, me costaba a mí adaptarme a eso. Mi mano agarraba para otro lado y pues ya sabrán. Les dejo de tarea que hagan eso, es muy divertido, pero ya después se van a acostumbrar. Ahora, aquí solo tenemos un ángulo. No sé si ustedes alguna vez han ido a una de esas casas de espejos donde hay un montón de espejos y literalmente es una ilusión óptica. Pero para tener más ángulos vas a tener que agregar más espejos y la cosa se pone más confusa. Nosotros solo tenemos un ángulo y aunque el espejo nos permite vernos de una forma high definition, casi de una definición muy alta, es imposible ver lo que hay adentro de nosotros, aunque nosotros nos paremos en el espejo más hermoso, más limpio, más caro del mundo. No vas a poder ver en realidad lo que hay adentro de ti. Vas a poder ver cierto ángulo de tu físico que es parte de tu identidad. Ahora, físicamente todos somos únicos. Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Tengo una foto, no sé si la tienen ahí, chicos, del ADN. El ADN es algo muy interesante porque aquí está la información genética para construirnos a nosotros, y también las huellas digitales. Se dice que las huellas digitales son únicas y las huellas digitales las utilizan para identificar a las personas porque nadie más en el mundo va a tener una huella digital parecida a la tuya. Tal vez puede tener algunos rasgos, pero no es ser idéntica. Ahora utilizan el ojo, también la retina, para identificarte, porque todos esos rasgos son únicos. Como seres humanos estamos conformados no solo por lo físico, no solo por lo que nosotros podemos ver en el espejo cuando nos paramos. También nosotros tenemos una personalidad, y esa personalidad que tú tienes también es única. Y hay muchos factores que conforman la personalidad del ser humano. Y aquí quiero darte una lista rápidamente
El temperamento es una de estas cosas que es innata, de la que tú literalmente naciste con un temperamento. Mi esposa es medio experta en los temperamentos del ser humano. Hay una lista grande, que melancólico, colérico. Es una lista muy increíble que define bastante cómo somos nosotros. Y eso es basado en tu biología, en cómo naciste, y eso predispone cómo reaccionamos emocionalmente. Eso es algo interesante. Desde que tú naces ya traes ese temperamento, y dependiendo cómo sea ese temperamento, tú reaccionas emocionalmente a diferentes cosas, y eso es parte de tu identidad. También el carácter. El carácter es algo adquirido. Eso es algo que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida, según las disciplinas, la educación, nos ayuda a tomar decisiones. Define nuestra manera ética y práctica de actuar. Es el carácter. Cuando tú estás creando un niño y tú empiezas a educarlo de cierta forma, ellos están construyendo un carácter. Eso lo adquirimos dependiendo el entorno, dependiendo las personas que nos rodean, las personas que nos educan. Y luego vienen los valores. Los valores son principios internos que guían lo que consideramos importante o correcto. Influyen en la manera en que tomamos decisiones. Son esas cosas que tú valoras en tu casa. Tú eres una persona que valora la familia, que valora la iglesia. Eres una persona que valora llegar temprano. Eres una persona que valora organizarte. Todas esas cosas son parte de nuestros valores y son adquiridos. Ahora me voy a tener aquí antes de continuar con la lista. Hace unas semanas, ya ustedes saben, mi esposa y yo fuimos a Disneyland, y esta familia hermosa que está aquí, el hermano Daniel y su esposa, nos regalaron esos boletos. Pero pasó algo muy interesante en ese viaje de Disneyland. Íbamos entrando y ustedes saben cómo se pone de lleno. Íbamos con un carrito y ahí iba mi hija sentada en la entrada. Y luego pasó una niña a quien se le cayeron sus orejitas. Esas orejitas que cuestan como $30. Por si no sabían, cuestan como $30 las orejitas. Se le cayeron, y en el mar de gente, ni mi esposa, ni yo, ni nadie más vimos de quién eran las orejitas. Así que bueno, pues mi esposa la recogió y dijo, pues ni modo. Y mi hija, y eso fue un momento de orgullo para mí, y lo quiero compartir ahorita que mi hija no está aquí. En el futuro, cuando le toca estar aquí, tal vez no les voy a contar las historias de ella porque es muy tímida. Pero lo que te quiero decir es que mi hija es muy tímida. No sé todavía cuál es su temperamento, o sea, sí lo veo, pero no lo defino porque mi esposa es la que sabe más los nombres, pero sí sé que es una persona muy tímida. Pero también en medio de su timidez, ella está construyendo un carácter basado en lo que la rodea a ella, en la iglesia, en la escuela, nosotros. Y algo que me enorgulleció en ese momento es que literalmente la niña tímida, que ni siquiera tiene valor de ir a pagar cuando le decimos, ve y págale a la cajera para que te dé un drink. Ella no tiene valor todavía para eso. En ese momento, ella agarró los ears, que le hubieran quedado muy bonitos a ella. No sabíamos de quién eran, literalmente los agarró y salió corriendo. Y cuando la vi que iba corriendo, y ella a lo lejos encontró a la niña y se lo dio y se regresó. A mí, les voy a ser honesto, a mí fue algo que me dio tanto orgullo ver a una niña de 10 años tímida venciendo parte de su personalidad, porque su carácter ya se está formando. Y yo me quedé impresionado. Uno de los valores en nuestra casa es la honestidad. Entonces ella no se sentía bien quedándose con las orejitas, que estaban muy bonitas, porque su carácter ya se está formando, sus valores ya se están formando. Y a mí lo que me encantó de esto, y por la razón que lo quería compartir, es porque también ser tímida es parte de quien ella es. Pero ser tímida en este momento no le impidió a ella hacer lo que es correcto. Y aquí empezamos a ver cómo la identidad de nosotros, nuestra personalidad, se empieza a formar desde la casa, de lo que nosotros aprendemos. Y muchas veces, si nosotros estamos creciendo en un ambiente bueno, adecuado, no importa si tú eres tímido, no importa si tú eres extrovertido, no importa ciertas áreas, tú vas a saber qué es lo correcto. Ahora voy a continuar con la lista de factores que influencian en tu personalidad. La cognición y las creencias, nuestra forma de pensar, razonar, y las convicciones espirituales, ideológicas que tenemos, todas esas ideas que nosotros tenemos en nuestra mente. La fe en Dios cambia profundamente la manera en que vemos y nosotros actuamos. Nuestro entorno,
Lo social y lo cultural, la familia, los amigos, las experiencias moldean el comportamiento y la forma en que tú te expresas. La historia personal, me llamó mucho la atención. Las experiencias de tu vida, tus heridas, tus aprendizajes, todo eso deja huella en tu personalidad. Todo lo que tú pasaste en un momento marca tu personalidad. El autoconcepto o el autoestima, cómo nos percibimos a nosotros mismos, marca la seguridad, la confianza e inseguridad en la forma en que nosotros nos relacionamos. Ahora, en conclusión, para traer todo eso a una conclusión rápida, la personalidad es como un todo integrado que incluye lo que recibimos al nacer, como el temperamento, lo que cultivamos, ya sea el carácter y los valores en tu casa, cómo pensamos y nos vemos a nosotros mismos a través de ese proceso cognitivo, el autoconcepto, y lo que vivimos, experiencias y nuestro entorno. Todo eso impacta a quien tú eres. Y así como mi hija en ese día que ella salió corriendo, aunque ella es tímida, yo sé que muchos de nosotros en un momento parecido, nosotros utilizamos todos esos filtros de cómo tú creciste, de tu ADN para tomar decisiones. Y eso es parte de tu identidad. Eso es parte, principalmente ahorita estamos hablando sobre la personalidad. Y todas esas cosas son parte de quiénes somos nosotros. Ahora imagínate rápidamente tener un espejo que te permita observar lo que hay adentro de ti. Que no solo puedas ver los rasgos físicos. No solo lo ocupes para hacer tu maquillaje o para cortarte el pelo, para peinarte, para probarte el outfit, a ver si te va a quedar, a ver si te vas a ver bien. Pero que te pares enfrente de ese espejo y te logre mostrar lo que hay adentro de ti. Los traumas, las cosas positivas, las cosas negativas, todo lo que tú pasaste. Ahora, yo sé que tal vez dirían, no, pues no me quiero asustar, pastor, me voy a ver y pues me va a dar miedo. Pero sabes, muchas veces eso es el primer paso para poder sanar. Para poder trabajar en algunas áreas que tal vez tú no sabías que estaban ahí adentro. Y tú te das cuenta ahora con los ejemplos que te estoy dando que cada una de esas cosas influye cómo nosotros tomamos decisiones, cómo vivimos el día a día. Y ahora que ya hablamos un poco sobre la personalidad del ser humano, quiero compartir este próximo slide de estas dos palabras que son muy parecidas. Chicos, si le pueden dar clic al siguiente slide. Identidad versus personalidad. Estas dos cosas se parecen, son como primas. Pero quiero mostrarte algo muy poderoso que descubrí mientras yo estaba estudiando esto. El próximo slide dice que la identidad, pueden dar clic al próximo slide, chicos. La identidad es quién eres en lo profundo. Y la personalidad es cómo expresas quién eres. Ahora es importante, iglesia, que empecemos a considerar todo esto. A veces nosotros pensamos que esto es lo mismo, la identidad y la personalidad. Tu identidad es quién tú eres. Lo que te puedes ver físicamente y lo que está dentro, esa es tu identidad. Ahora, tu personalidad, tú puedes ser alguien tímido, alguien extrovertido, alguien que creció en un ambiente de una forma, de otra, y al final esa personalidad se refleja, es como tú actúas, es cuando tú tomas esa decisión, cuando tú decides salir corriendo a entregarle las orejitas a esa niña. Esa es tu personalidad, pero también tiene que ver todos esos factores que ya te mencioné. Y eso muestran un poquito de quién en realidad tú eres. Es como ese espejo que necesitamos para empezar a vernos en realidad quiénes somos. Ahora vamos a ir a la Biblia, ya que ya te di esa perspectiva de la importancia de la identidad y la personalidad y cómo nosotros nos percibimos. Vamos a ver en la Biblia lo que habla sobre este tema y cómo podemos aplicar esto en el día a día. Y para eso te voy a resumir rápido la historia de Moisés. Moisés era una persona que ustedes si ya conocen esa historia rápidamente. Es uno de estos hebreos que nacieron 400 años después de que ya eran esclavos en Egipto, los hebreos. Entonces en ese tiempo hubo un edicto que era que iban a matar a todos los varones. Entonces para que pudiera sobrevivir, su mamá lo puso en una canastita y lo aventó en el río Nilo. Empiezan a ver, este es
no es eso innato, esto es lo que le pasó a él en el entorno en el que él vivía. Lo pusieron en una cesta, lo enviaron en el río y para abajo. Allá lo encontró la hermana de Faraón y lo crió como su propio hijo. Lo educó, le puso valores, le puso creencias, le enseñó el idioma, no sé qué tantas cosas aprendió a Moisés, pero ahí creció y se convirtió en un hombre. Él, su nacionalidad, siendo un hebreo, fue retada en ese momento. Y más adelante él tuvo una crisis existencial porque él no sabía que era hebreo. Más adelante él, cuando se dio cuenta y que él vio que estaban oprimiendo a los suyos, él se levantó. Y tal vez en ese tiempo él no pudo detener su carácter, su temperamento. Lo que él hizo fue y mató a un egipcio. Y podemos decir que lo hizo para poder ayudar a alguien más, pero en ese tiempo lo que él sentía, ese rencor, fue más fuerte que tal vez los valores o lo que él tenía. Él asesinó a alguien y en ese momento él tuvo que huir de Egipto. Entonces aquí la historia se pone interesante porque en ese momento él comenzó a descubrir quién era él en verdad. Él no era un egipcio, él era un hebreo. Él había crecido como príncipe casi allá en las cortes del rey, con la mejor educación, la mejor comida y todo, con toda la influencia. Pero él no era egipcio, él era hebreo. Y en el momento que él lo descubrió, él empezó a actuar de una forma diferente. Y luego, en esa huida que hizo de Egipto, eventualmente él se casó, eventualmente él empezó a tratar de descubrir quién era ese Dios verdadero. Al punto que él llegó a una montaña y en esa montaña se encontró literalmente con esa zarza ardiente que representaba a Dios. Y le empezó a hablar y le pidió que fuera a Egipto y que liberara a su pueblo. Hasta ahí, ese es el resumen de la historia de ese bebé que nació, que lo enviaron allá por el Nilo y que eventualmente se dio cuenta que él era un hebreo. Éxodo 3:11. Aquí vamos a empezar a leer la palabra de Dios para profundizar en este tema. Éxodo 3:11. Después de que Dios le dijo a él que fuera y que libertara a su pueblo. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo? Primeramente, dudando de su identidad, para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas. ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para presentarme delante del rey? Él no me va a hacer caso. Acuérdate algo también. Él sabía quién era Faraón. Él había crecido casi como con un primo. Él sabía que acababa de matar a un egipcio. Él sabía que ahora ya no era egipcio, era hebreo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi autoridad para poder presentarme delante del rey de Faraón? El 12 dice: yo estaré contigo. Aquí respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Entonces aquí le estaba diciendo Dios a Moisés: bueno, no vamos a responder quién eres, pero yo sí te voy a decir quién soy yo. Dios diciéndole: yo voy a estar contigo. Aquí vas a tener que tener un acto de fe y luego vas a ver que todos me van a adorar. Yo te estoy enviando. Esta siguiente pregunta de Moisés es válida porque aún él no conocía a Dios. Él comenzaba a conocer su identidad, pero no conocía al Dios verdadero. En el 13 dice: pero Moisés insistió: supongamos, me gusta ese supongamos, digamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan: ¿y cómo se llama?, ¿qué les respondo? Aquí puedes ver rápidamente. Y si me preguntan cómo se llama, ¿por qué creen que Moisés no sabía en realidad quién era este Dios? La respuesta es simple. Apenas él estaba sabiendo quién en realidad era él, mucho menos iba a saber quién era este Dios de sus antepasados, porque él creció con una identidad que no era la suya. Y aquí es interesante porque literalmente Moisés le estaba diciendo: identifícate. ¿Cuál es tu ID? ¿Cuál es tu nombre completo? Porque si a mí no me van a creer porque yo sé quién soy, Faraón sabe quién soy,
y en realidad yo no tengo nada tan especial como para poder influenciar, tú identifícate. Y luego en el 14, Dios le dice, yo soy el que soy, respondió Dios. Yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. El que es, el mero mero. Él es quien es. Si comenzaba a explicarle, mira, yo soy y luego iban a empezar a preguntarle cosas. No, aquí él le dijo, yo soy el que soy. Aquí te topaste con el mero mero. Él te envía. Ahora Moisés, él sabía lo que había acontecido en su niñez. Él creció en ciertos lugares. Tal vez a ese punto no había escuchado que a él lo pusieron en una cosita para que pudiera nadar y sobrevivir. Pero él creció desde su niñez en los atrios de Faraón. Él fue educado, él tuvo influencia, él había crecido con su temperamento del cual él nació. Él aprendió valores egipcios. Luego llegó ese choque cultural donde él empezó a descubrir quién era, de dónde era su nacionalidad. También hay algo interesante, que él muestra una bajo autoestima. Porque una de las respuestas que él le dice a Dios, una de las excusas es que él no era bueno para hablar. Yo no soy elocuente. Y sabes, le dice a Dios, esto no inició hoy que me invitaste a ir hasta allá. Siempre he sido elocuente. Aquí comienzas a ver algo. Moisés él conocía, él se miraba al espejo y él se veía físicamente y también él sabía para lo que él no era bueno para hablar tal vez. Y él le presenta eso a Dios como una excusa. Yo no soy elocuente. Mi autoestima está baja. ¿Quién soy yo? Esas son preguntas válidas. Especialmente porque si él conocía al faraón, tal vez el faraón era bueno para hablar. Tal vez el faraón tenía un grupo de personas, de consejeros que eran excelentes para hablar. Y él sabía que en el momento que se presentara, ya sea delante de faraón y todo su consejo o enfrente de los israelitas, lo iban a bombardear con preguntas y él no era bueno para hablar. En su personalidad no había esa característica. Lo que él no sabía es que a través de Dios, él iba a comenzar a hacer cosas de las que él, ni su familia, ni las personas que lo pudieron haber visto, sabían que él era capaz de hacer. Te digo, cuando yo vi a mi hija, a mí me sorprendió mucho porque yo sé que es muy tímida. Ella ni siquiera quiere ir a pagar al cashier, mucho menos va a salir corriendo en un mar de personas. Pero cuando nuestra identidad está basada en quién es Dios, nuestro carácter comienza a moldearse a través de sus valores. En los momentos más difíciles vamos a ver a personas, así como mi hija, así como Moisés, así como cada uno de ustedes, correr a lo que es su destino, a cumplir el propósito de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, escucha, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Voy a leerlo una vez más. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, yo quiero rápidamente decirte algo sobre Moisés. Tal vez él no se veía capaz. Él se veía al espejo, él veía lo que la gente decía de él. Él había creado un concepto de quién él pensaba que era su identidad. Pero la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso quiere decir, tú antes de haber nacido, Él ya te conocía. Él sabía tu identidad. Él te llenó de dones, de talentos. Él te dio una misión. Pero muchas veces la inseguridad que llega a nuestras vidas basado en esas cosas que tal vez en las que no somos fuertes, muchas veces tratan de definir quién tú eres. Pero la vida no es así, iglesia. La vida de un creyente no es así. Y tal vez te puedes preguntar, ¿qué es lo que Dios veía en Moisés? Hay algo que me llama la atención. En esta historia no le dice,
Moisés, es que mira, entiende, tú eres la persona perfecta para ir a Egipto. Tú conoces al faraón, tú conoces todos sus secretos tal vez, tú conoces a las personas, tal vez puedes llegar a influenciar a estas personas porque tú creciste ahí. Tú sabes hablar el idioma de ellos. Dios no le dijo nada de eso. La razón por la que Dios lo envió es porque Dios sabía en realidad la identidad de Moisés. Y también Moisés acababa de descubrir que él era un hebreo y que los hebreos servían a un Dios verdadero. Y Moisés lo quería conocer. Y esa curiosidad lo llevó delante de la presencia de Dios. Ahora, yo sé que muchos de los que estamos aquí hoy, tal vez empezamos a descubrir quiénes somos. Ustedes saben que los niños desde que están pequeños, ellos están tratando de desarrollar su identidad. Mi esposa trabaja en una middle school y me dice, los niños de middle school todos quieren ser iguales. O sea, si uno lleva una camisa, el otro quiere llevar la misma camisa. El otro día le puso camarones a mi hija y a mi hija le encantan los aguachiles, le encantan, los comemos, lo hacemos en la casa, súper feliz. Le puso aguachiles de comida y los llevó de regreso y yo dije, pues tal vez no los quiso yo, pero mi esposa la conoce y me dijo, a Camila no le interesó comerse sus camarones porque la iban a criticar sus amigos, porque le iban a decir, le iban a hacer burla, porque todos estaban comiendo chicken nuggets, mejor prefirió ir a comer chicken nuggets o quién sabe qué al snack shack. Luego le pregunté a ella y me dice, es que iban a pensar que I'm weird comiendo comida cruda. Y luego los adolescentes, me dice mi esposa, todos quieren ser diferentes, quieren ser únicos. Cuando nosotros tenemos 40 años llega esa crisis existencial o del ser humano donde nosotros literalmente queremos hacer cosas que ya no hicimos. Es más, hay unos memes y camisas que dicen que después de los 40 ya no te importa lo que diga la gente de ti. No sé cuántas personas de 40 años ya llegaron a esa edad donde no importa que si te critiquen, tú ya sabes quién tú eres. Ahora imagínate en Cristo. No importa si la gente te hace caras porque estás comiendo comida cruda, camarones con limón. No te importa ya eso. No te importa si alguien más tiene un peinado, pues te peinas como a ti te gusta. Porque tú estás trabajando en tu identidad. Ya para entonces tú ya estás formado. La próxima semana vamos a cerrar esta serie con el tema principal: ¿cómo es que Dios nos ve? Eso lo va a estar compartiendo Pastor Amparo. Y aunque ese es el punto principal de toda esta serie, no quería echar toda la carne al asador de un solo. No porque queríamos dejarlo mejor al final, no para que vinieran las 3 semanas, sino porque cada uno de los elementos que estamos compartiendo vale la pena. Ahora tú estás viendo el impacto que la sociedad puede tener en quién tú eres, y lo puedes considerar. Dejar de escuchar esas voces externas quien tratan de definirte a ti. Incluso la forma en que nosotros nos vemos a veces, ya sea en un espejo, ya sea a través de las experiencias o los recuerdos que tenemos de quienes pensamos que somos, a veces esas cosas nos engañan. Moisés pensaba que por su falta de elocuencia él no era una persona que podía hablar. Él pensaba que eso definía lo que en realidad él era en Dios. Cuando él se encontró allá en esa montaña con Dios, estaba un paso más cerca de saber quién en realidad él era, de conocer su identidad. Dios lo había predispuesto para ser un libertador. Él utilizó a otras personas para complementar un poco el hecho que él no sabía hablar. Él utiliza a otras personas para complementar nuestra vida, pero aún así cada uno de nosotros tiene una identidad única, un ADN único. Y la próxima semana esto se va a poner bueno porque vamos a hablar quiénes somos en Dios, esa identidad. Pero desde hoy puedes empezar a pensar cuáles son esos traumas, esas cosas que tú experimentaste en el entorno en que creciste, que las hiciste tuyas y que te hacen verte como tú te ves el día de hoy y que te confunden. Voy a pedirle al equipo de alabanza que pase. Hay algo muy interesante cuando Dios le dice a Moisés: yo soy. Él sabe su identidad.
Dios no estaba dudando quién era, no le importaba lo que pensaban de él. Ni siquiera le trató de explicar a Moisés en realidad quién era Dios. Ese era trabajo de Moisés. Moisés tenía que darse la tarea de conocer a Dios, y a través de conocer quién es, él iba a empezar a entender su propia identidad. Y eso es algo que Dios quiere hablarte a ti el día de hoy. Él es quien es, pero no importa que tanto tratemos de explicar quién Él es, no lo vas a poder entender a menos que tú comiences a buscar una relación con Él. Entonces tú vas a empezar a entender quién en realidad Dios es. Él es todo para nosotros. Y bien Él quiere que nosotros consideremos o pensemos de nosotros mismos, ni más ni menos. Hay personas que tienen bajo autoestima, pero también hay personas que a veces piensan que son más de lo que en realidad son. No sé si ustedes se han topado con personas que son más de lo que ellos creen que son. Hay muchas por ahí. No solo hay personas con baja autoestima, hay personas que se creen más. Romanos 12:3 dice: por la gracia que me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. La personalidad versus la identidad es algo que quiero que proceses durante esta semana. Tu identidad es quien tú eres. Dios es Él. Esa es su identidad. Tu identidad es quien tú eres físicamente, espiritualmente, internamente. Tu personalidad es como tú expresas para afuera quién tú eres. No te confundas. No te confundas. Mi oración hoy es que cada uno de nosotros, aunque seamos tímidos, aunque seamos extrovertidos, en el momento de actuar, en el momento de tomas de decisiones, nosotros consideremos lo que honra a Dios, los valores, ese carácter que estamos construyendo en nuestras vidas y en de nuestros hijos. Y tú vas a ver qué tan hermoso es como el Espíritu Santo comienza a guiarte, basado en tu identidad. El equipo de alabanza hizo uno de los cantos que me gustó del set de ahora. El segundo canto dice: cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Sabes, muchas veces a través del espejo nosotros vemos batallas, vemos traumas, vemos problemas que tal vez nosotros tuvimos, pero Él ve victoria. Cuando yo veo montañas, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos o a través de un espejo, tú las puedes mover, dice ese canto. Es porque nuestra identidad debe estar basada en quién Dios es, iglesia. Me gustaría en este día que nos pongamos de pie. Mi oración para este día es para que cada uno de ustedes comience a tener una relación personal con quién es Dios. Y que cuando lleguen esos retos o esas oportunidades, en lugar de correr, en lugar de buscar excusas porque tal vez no nos sentimos capaces, empecemos a apoyarnos en quién Dios es. Él es un Dios fiel, un Dios verdadero.